Las cartas de Jesús. Descripción física de Jesucristo hecha por Poncio Pilato. Un gentil a Tiberio César. Un hombre joven apareció en Galilea predicando con unción humilde una nueva ley en el nombre de Dios que lo había enviado a él. Al principio, yo estaba aprensivo que su diseño era agitar al pueblo en contra de los romanos, pero mis temores pronto se disiparon. Jesús de Nazaret más bien habló como amigo de los romanos que de los judíos. Un día yo observé entre un grupo de personas a un hombre joven que estaba inclinado sobre un árbol, dirigiéndose a la multitud de forma calmada. Se me dijo que era Jesús. Esto fácilmente lo pude haber sospechado. Tan grande era la diferencia entre él y aquellos que lo estaban escuchando. Su cabello de color dorado y su barba le daban a su apariencia un aspecto celestial. Él parecía tener unos 30 años de edad. Nunca jamás había yo visto un rostro más dulce o más sereno. Vaya contraste entre él y sus seguidores con sus barbas negras y complexiones rojizas y amarillas. Sin querer interrumpirlo a él con mi presencia, yo continué mi caminata, pero le di la señal a mi secretario de unirse al grupo y escuchar. Más tarde, mi secretario me reportó que él nunca había visto en todas las obras de todos los filósofos algo que se les comparase a las enseñanzas de Jesús. Él me dijo que Jesús no era ni sedicioso ni rebelde, así que le extendimos a él nuestra protección. Él tenía la libertad de actuar, de hablar, de congregarse y de dirigirse a la gente. Esta libertad ilimitada provocó a los judíos, no los pobres sino los ricos y poderosos. Después, le escribí a Jesús solicitando una entrevista con él en el pretorio. Él vino. Cuando el Nazareno hizo su aparición, estaba en mi caminata matutina y mientras volteé hacia él, mis pies parecían estar agarrados con una mano de hierro con el pavimento de mármol, y yo temblaba en cada extremidad como un culpable, aunque él estaba calmado. Por algún tiempo, me quedé parado admirando a este hombre extraordinario. No había nada en el que era repulsivo, ni en su carácter, y al mismo tiempo me sentía atónito en su presencia. Le dije a él que existía una simplicidad magnética en él y su personalidad que lo elevaba a él mucho más arriba de los filósofos y maestros de su día. Ahora, noble soberano, estos son los hechos concernientes a Jesús de Nazaret y he tomado el tiempo de escribirte en detalle concerniendo a estos asuntos. Yo digo que tal hombre quien pudo convertir el agua en vino, cambiar la muerte por vida, la enfermedad en salud, calmar los mares tormentosos, no es culpable de ninguna ofensa criminal y como otros han dicho, debemos estar de acuerdo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Su más obediente sirviente, Poncio Pilato. Carta del Léntulo Publio de Jerusalén al emperador Tiberio César. Aquí, por fin, está la respuesta que tan ansiosamente esperaba. Últimamente apareció en Judea un hombre de extraño poder, cuyo verdadero nombre es Jesucristo, pero a quien la gente llama el gran profeta y sus discípulos el Hijo de Dios. Resucita a los muertos, cura todas las enfermedades, y asombra a toda Jerusalén con su extraordinaria enseñanza. Y es un hombre alto, de aspecto majestuoso, su rostro, a la vez severo y dulce, inspira respeto y amor a quienes lo miran. Su cabello es color vino y cae ondulado sobre sus hombros, está partido por la mitad, al estilo nazareno. Su frente, pura y altiva, su tez pálida y límpida. La boca y la nariz son perfectas, la barba es abundante y del mismo color que el cabello, las manos, delgadas y largas, los brazos, encantadoramente gráciles, ojos azules, plácidos y brillantes. Es serio, medido y sobrio en sus discursos. Reprendiendo y condenando es terrible, instruyendo y exhortando, su palabra es dulce y acariciadora. Nadie lo ha visto reír, pero muchos lo han visto llorar. Camina descalzo y con la cabeza descubierta. Al verlo de lejos, hay quienes lo desprecian, pero en su presencia no hay quien no se estremezca con profundo respeto. Los que se acercan a él dicen haber recibido enormes beneficios, pero hay quienes lo acusan de ser un peligro para su majestad. Porque afirma públicamente que reyes y esclavos son todos iguales ante Dios. Carta de Publio Léntulo a Octavio, César Romano. Publius Lentulus, gobernador de Judea, al César Romano. He sabido, oh César, que deseas tener noticias detalladas respecto a ese hombre virtuoso llamado Jesús, a quien el pueblo considera como profeta y sus discípulos como Hijo de Dios y Creador del cielo y de la tierra.
El hecho es que todos los días se oyen contar de él cosas maravillosas, sana a los enfermos y resucita a los muertos. Este hombre es de mediana estatura y su fisonomía se halla impregnada a la vez de una dulzura y de una dignidad tal, que quien le mira se siente obligado a amarle y a temerle a un mismo tiempo. Su cabellera hasta la altura de las orejas es del color de la nuez madura. Y desde ahí hasta los hombros, de un color claro y brillante, hallándose dividida en dos partes iguales por una raya, al estilo de los nazarenos. La barba, de un mismo color que la cabellera, es rizada y partida, sus ojos, severos, tienen el brillo de un rayo de sol y nadie puede mirarle de frente. Cuando reprende inspira temor, pero al poco tiempo las lágrimas asoman a sus pupilas, hasta en sus rigores es afable y bondadoso. Dícese que jamás se le ha visto reír, y en cambio llora con frecuencia. Sus manos son bellas como sus brazos. Todos encuentran su conversación agradable y seductora. Pocas veces se le ve en público, y cuando aparece, se presenta con singular modestia. Su aire es muy distinguido y bellas sus facciones, no es extraño, pues su madre es la mujer más hermosa que se ha visto en este país. Si quieres conocerle, oh César, según ya me lo han dicho una vez, dímelo y te lo enviaré. Aun cuando no ha seguido estudios, conoce todas las ciencias. Anda descalzo y lleva la cabeza descubierta. Muchos se ríen al verle desde lejos, pero al acercarse a él se sienten poseídos de respeto y admiración. Los hombres dicen no haber visto jamás un hombre semejante, ni haber oído una doctrina como la suya. Muchos creen que es un dios, otros aseguran que es tu enemigo, oh César. Dícese que jamás ha hecho daño a nadie, y que, por el contrario, se esfuerza en hacer feliz a todo el mundo. Retrato del Salvador por Nicéforo Calisto. Jesús tenía un rostro hermosísimo y vivo, el cabello era rubio, no demasiado voluminoso y ligeramente ondulado, cejas negras, ligeramente arqueadas. Sus ojos, color oliva, brillaban con una expresión admirable. Su nariz era recta, su barba era rubia, no demasiado larga, su cabello era muy largo, porque ninguna navaja o mano de ningún hombre tocó jamás su cabeza, a excepción de su madre en la infancia. Mantuvo su cuello ligeramente inclinado, para que no tuviera un aire de arrogancia. De tez clara, su rostro no era redondo ni alargado, sino más largo que ancho, y ligeramente sonrojado, como las mejillas de su madre. La seriedad, la prudencia y la serenidad se unían y brillaban en su semblante. En una palabra, era en absoluto como su madre. Carta de Poncio Pilato al emperador romano Tiberio César. Poncio Pilato saluda al emperador Tiberio César. Jesucristo, a quien he presentado explícitamente en mis últimos informes, fue finalmente entregado a un duro castigo a petición del pueblo, cuya instigación yo seguí por miedo y contra mi voluntad. Un hombre piadoso y austero como éste nunca existió y nunca existirá en ningún momento. Pero lo cierto es que hubo un extraño esfuerzo del pueblo para hacer crucificar a este embajador de la verdad, así como una conspiración de todos los escribas, jefes y ancianos, a pesar de las advertencias de sus profetas, o como nosotros dijéramos, las sibilas. Y mientras estaba colgado en la cruz, aparecieron señales que sobrepasaron las fuerzas naturales y que presagiaron, según el entendimiento de los filósofos, la destrucción del mundo entero. Sus discípulos aún viven y no niegan al Maestro ni sus obras ni la pureza de su vida, y todavía les va muy bien en su nombre. Por lo tanto, si no fuera por el temor de una posible revuelta entre la gente que ya estaba casi enfurecida, tal vez ese hombre notable podría estar todavía entre los vivos. Asigna, pues, más a mi sentido de fidelidad hacia ti que a mi propio capricho, el hecho de que no resistí con todas mis fuerzas para que la sangre de un hombre justo, libre de toda culpa, pero víctima de la maldad humana, podría ser perversamente vendido y sufrir toda pasión. De hecho, como dicen los intérpretes de sus escrituras, perdonarlo sería su propia ruina. Adiós. El quinto día de las calendas de abril. Carta de Tiberio César a Poncio Pilato. Lo que sigue es la respuesta de César Augusto a Poncio Pilato, gobernador de la provincia oriental. El mismo César añadió una frase de su puño y letra y la envió por medio de la mensajera Rahab, a quien además confió 2000 soldados. Ya que tuviste la temeridad de condenar a muerte a Jesús de Nazaret, de una manera violenta y absolutamente perversa, y, aun antes de proclamar la sentencia condenatoria,
Lo pusiste en manos de los judíos insaciables y furiosos, ya que, además, tú tuviste piedad de este justo, pero después de sangrarlo por el azote y someterlo a una pena horrible y al tormento de la flagelación, lo entregaste, sin culpa suya, al suplicio de la crucifixión, no sin antes haber aceptado presentes por su muerte, ya que al fin, mostraste compasión con tus labios, pero lo diste de tu corazón a algunos judíos inicuos. Por todo esto, tú mismo serás llevado ante mí, cargado con cadenas, para que puedas excusarte y para dar un relato de la vida que entregaste a la muerte sin ninguna razón, pero ay de tu dureza y de tu falta de vergüenza. Desde que llegó este hecho a mis oídos, estoy sufriendo en mi alma y siento que mis entrañas se rompen, porque una mujer ha venido a mí, quien dice ser su discípula, María Magdalena, de quien ella dice, echó fuera 7 demonios, y testificó que Jesús realizó curaciones portentosas, haciendo que los ciegos vieran, los cojos caminaran, los sordos oyeran, los leprosos quedaran limpios y que todas estas curaciones ocurrieron solo por su palabra. ¿Cómo aceptaste que fuera crucificado sin motivo? Porque si no querías aceptarlo como Dios, al menos deberías haber sentido pena por él como el médico que era. Incluso el informe que me llegó de ti exige tu castigo, ya que en él afirmas que él era superior a todos los dioses adorados por nosotros. ¿Qué pasó para que lo entregaras a la muerte? Sabe, pues, que como tú lo condenaste injustamente y le hiciste matar, así también yo, con todo derecho, te haré justicia, y no solo contigo, sino también con todos tus consejeros y cómplices de quienes recibiste el soborno de la muerte. Entonces Tiberio César entregó la carta al emisario y, junto con ella, la sentencia en la que ordenaba por escrito que todo el pueblo de los judíos fuera pasado a filo de espada y que Pilato fuera llevado como acusado a Roma, junto con los principales de los judíos. Los que eran gobernadores en ese tiempo, Arquelao, hijo del odiado Herodes y su cómplice Filipo, el pontífice Caidás y Anás, su suegro, y todos los demás judíos responsables. Así pues, Rahab marchó con el soldado e hizo como se le ordenó, pasando todos los hombres de los judíos por la espada, mientras que sus mujeres impuras estaban expuestas a la violación de los gentiles, lo que produjo una chusma abominable, como ciertamente había sido engendrado por Satanás. Entonces el emisario se hizo cargo de Pilatos, Arquelao y Filipos, Anás y Caidás, y de todos los responsables entre los judíos, y llevándolo en cadenas, partió con ellos por el camino de Roma. Sucedió que, al pasar por cierta isla llamada Creta, Caifás perdió la vida de forma violenta y miserable. Así que se lo llevaron para enterrarlo, pero ni aun la tierra se dignó admitirlo en su seno, ya que lo echó fuera. Cuando los que allí estaban presenciaron este hecho, recogieron piedras y las arrojaron sobre el cadáver, el cual fue así sepultado. El resto llegó a Roma. Entre los reyes de la antigüedad existía la costumbre de liberar de la condena a una persona sentenciada a muerte que miraba el rostro real. Entonces César dio las órdenes necesarias para no dejarse ver por Pilato. Entonces lo metieron en una cueva y lo dejaron allí, como había ordenado el emperador. Del mismo modo mandó envolver a Anás en una piel de buey, para que cuando la piel se secara al sol se contrajera y le salieran las entrañas por la boca. Así, violentamente, perdió su miserable vida. El resto de los prisioneros judíos fueron ejecutados haciéndolos pasar a espada. Pero Arquelao, el hijo del más odiado Herodes, y su cómplice Filipo, los condenó a la tortura del empalamiento. Un día el emperador salió de su casa de cacería y estaba persiguiendo una gacela, cuando ésta se detuvo justo frente a la boca de la cueva donde estaba Pilatos. Cuando estaba a punto de ser ejecutado, Pilato trató de fijar su mirada en César, pero no pudo hacerlo porque la gacela se paró frente a él. Entonces César disparó una flecha, apuntando al animal, pero el proyectil atravesó la entrada de la cueva y mató a Pilato. Todos los que creen que Cristo es el Dios verdadero y nuestro Salvador, glorifíquenle y denle gracias, porque a él pertenecen la bienaventuranza, el honor y el culto con su Padre en el principio y su Espíritu consustancial, ahora y por los siglos de los siglos y las eras de eras. Amén. Informe del gobernador Poncio Pilato sobre Jesucristo, enviado a César Augusto. Capítulo 1. En esos días siguientes a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en tiempos de Poncio Pilato, gobernador de Palestina y Fenicia,
Estas memorias fueron compuestas en Jerusalén y se refieren a lo que los judíos hicieron contra el Señor. Pilato, junto con su correspondencia privada, envió este informe a César. Al excelentísimo, piadosísimo, divino y terrible César Augusto, gobernador de la provincia oriental, Pilato. Su excelencia. El informe que le voy a hacer viene de que me siento refrenado por el miedo y el temblor. Porque ya sabe que en esta provincia que yo gobierno, única entre las ciudades en el nombre de Jerusalén, el pueblo judío en masa me entregó a un hombre llamado Jesús, acusándolo de muchos delitos que no podían demostrar con razones suficientes. Había entre ellos una facción enemiga porque Jesús les dijo que el sábado no era un día de descanso o fiesta para guardar, hizo muchas curaciones aquel día, devolvió la vista a los ciegos y la facultad de andar a los cojos, resucitó a los muertos, limpió a los leprosos, curó a los paralíticos, sin poder tener impulsos corporales ni rigidez de los nervios, sino solo voz y articulaciones, dándoles fuerzas para caminar y correr. Y extirpó toda enfermedad con el uso de su palabra. Otra acción nueva, más asombrosa, desconocida entre nuestros dioses. Resucitó a un muerto de 4 días con solo hablarle, y es de notar que la sangre ya se le había coagulado y estaba podrido por los gusanos que le salían del cuerpo y despedía mal olor a perro. Entonces, al verlo inmóvil como estaba en la tumba, le ordenó que se levantara y corriera, y él, como si no tuviera el menor cadáver, sino como un novio que sale de la cámara nupcial, así salió del sepulcro, rebosante de perfume. Capítulo 2. Y a algunos extranjeros que estaban poseídos por demonios, que habitaban en los desiertos, y comían su propia carne, comportándose como bestias y como reptiles, a ellos hizo ciudadanos honrados, y los hizo sabios con su palabra, y los preparó para ser sabios, poderosos y gloriosos, y para tener comunión con todos los que odiaban a los espíritus inmundos y perniciosos que en otro tiempo moraban en ellos, a los cuales arrojó a lo profundo del mar. Capítulo 3. Además, había otro que tenía la mano seca. Es decir, no solo su mano, sino toda la mitad de su cuerpo estaba petrificada, de modo que no tenía figura de hombre ni dilatación de músculos. Con solo una palabra y estaba sano. Capítulo 4. Había otra mujer con problemas de sangrado, cuyas articulaciones y venas estaban agotadas por el flujo de sangre, al punto que ya ni siquiera se podía decir que tenía un cuerpo humano. Parecía más un cadáver. Incluso había perdido su voz. Era la gravedad de su estado que ningún médico en el territorio encontró la manera de curarla, ni siquiera de darle una esperanza de vida. Una vez Jesús pasaba a escondidas y la mujer, sacando fuerzas de su sombra, lo tocó por detrás en el borde de su túnica. Inmediatamente sintió una fuerza llenando sus vacíos y, como si nunca hubiera estado enferma, comenzó a correr ágilmente hacia su ciudad, Cafarnaúm, caminando de tal manera que casi igualaba a cualquiera que lo hiciera. Caminó de una vez el tiempo de 6 días. Capítulo 5. Esto que acabo de contar con toda meditación, lo hizo Jesús en sábado, y además hizo otros milagros mayores que estos, de modo que pienso que sus hazañas son superiores a las que hacen los dioses adorados por nosotros. Capítulo 6. Este, pues, es aquel a quien Herodes, Arquelao, Filipos, Anás y Caifás me entregaron en connivencia con todo el pueblo, apremiándome para que lo juzgara. Sin ofensa ni maldad, mandé que fuera crucificado después de someterlo a la flagelación. Capítulo 7. Y mientras lo crucificaban, vino una oscuridad que cubrió toda la tierra, dejando el sol oscurecido en medio del día, y haciendo aparecer las estrellas, las cuales no resplandecían. La luz cesó de resplandecer, como si todo hubiese sido manchado con sangre, y el mundo del infierno fue tragado, y con la caída del infierno incluso lo que se llamaba el santuario desapareció de la vista de los mismos judíos, y finalmente, por el eco repetido del trueno, se abrió una grieta producida en la tierra. Capítulo 8. Y mientras aún había pánico, aparecieron algunos muertos que habían resucitado, como los mismos judíos testificaron, y dijeron que eran Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, Moisés y Job, y, como decían, el primero de aquellos que habían muerto 3500 años antes, y muchísimos de ellos, a quienes también pude ver que aparecían físicamente.
Se lamentaban a su vez, a causa de los judíos, por la prevaricación que cometían, por su perdición y por la pérdida de su ley. Capítulo 9. El temor del terremoto duró desde el viernes hasta la hora 9 del viernes. Y cuando llegó la tarde del primer día de la semana, se escuchó un eco del cielo, que a su vez adquirió un resplandor 7 veces mayor. A la hora tercera de la noche apareció el sol, resplandeciendo más que nunca y embelleciendo todo el firmamento. Y así como el relámpago cae de repente en invierno, así de repente aparecieron algunos hombres, exaltados por sus vestiduras y por su gloria, que tenían voces como el sonido de grandes truenos, diciendo: Jesús, el que fue crucificado, acaba de resucitar. Levanta del abismo a los que están atrapados en las profundidades del infierno. Y fue tan grande la grieta de la tierra que parecía no tener fondo. Pues dejaba ver los cimientos mismos de la tierra, en medio de los gritos de los que estaban en el cielo y paseaban físicamente en medio de los muertos que acababan de resucitar. Y el que dio vida a los muertos y ató al infierno dijo: Den esta advertencia a mis discípulos, él va delante a Galilea, ahí lo puedes ver. Capítulo 10. Toda aquella noche la luz no cesó de brillar. Y muchos de los judíos perecieron, absorbidos por la hendidura de la tierra, de modo que al día siguiente una gran parte de los que habían estado contra Jesús ya no estaban allí. Y no quedó ninguna sinagoga de los judíos en Jerusalén, porque todos desaparecieron en aquel terremoto. Así que, estando fuera de mi juicio por aquel pánico, y estorbado en extremo por un espantoso temblor, hice a su excelencia el informe escrito de lo que mis ojos vieron en aquellos momentos. Y además, recordando lo que los judíos hicieron contra Jesús, envío este informe a tu divinidad, oh Señor. Correspondencia entre Poncio Pilato y Herodes. Esta correspondencia, que ha llegado hasta nosotros, consiste en 2 cartas intercambiadas entre ellos, de las cuales se han encontrado 2 versiones en el siglo VI, una en siríaco, la otra en griego. No se sabe nada de los originales. Según este texto, Pilato se arrepintió de sus acciones. Da testimonio de la predicación de Cristo después de la resurrección en Galilea. Se las arregla para culpar de la condenación de Cristo a Herodes, quien lo habría presionado. El centurión citado, Longino, fue quien abrió el costado de Cristo con su lanza. Este también fue convertido, según el autor. En respuesta, Herodes le relata sus miserias y cree que sus sufrimientos están justificados. Cree que se merece el doble. Cartas de Pilato a Herodes. Pilato, gobernador de Jerusalén, saluda al tetrarca Herodes. Lo que hice bajo tu dirección no fue bueno en absoluto el día en que los judíos me presentaron a Jesús, el llamado Cristo, porque así como él fue crucificado, así soy yo al tercer día de entre los muertos, como algunos lo anuncian, el centurión de entre ellos. Yo mismo me propuse enviar una expedición a Galilea, y todos dan testimonio de que lo vieron en su propio cuerpo, conservando el mismo semblante. Incluso se dejó ver por más de 500 personas, con una misma voz y con idénticas enseñanzas. Estos individuos han ido dando testimonio de ello, y lejos de vacilar, han predicado su resurrección como un fenómeno extraordinario y anunciado un reino eterno, de modo que el cielo y la tierra parecen regocijarse con sus santas enseñanzas. Y sabrás que Procla, mi mujer, dando crédito a las apariciones que tenía de él, cuando estaba a punto de hacerlo crucificar por tu instigación, me dejó solo y fue con 10 soldados y Longino, el fiel centurión, a contemplar su rostro, como si fuera un gran espectáculo. Y lo vieron sentado en un campo, rodeado de una gran multitud, y enseñando la magnificencia del Padre, de modo que todos estaban fuera de sí y llenos de asombro, preguntándose si el que había sufrido el tormento de la crucifixión había resucitado de entre los muertos. Y mientras todos lo miraban con gran atención, vio a Procla y Longinus, y se dirigió a ellos con las siguientes palabras: ¿Todavía no me crees? ¿Y tú? Mujer, ¿no eres tú quien le envió una carta a su esposo, acerca de mí? El testamento de Dios que el Padre ha establecido. Así que yo, que fui crucificado y padecí muchas cosas, daré vida a través de mi muerte, a ustedes saben, toda carne que ha perecido. Ahora, entonces, sabrán que todo aquel que cree en Dios Padre y en mí no perecerá, porque yo he hecho desaparecer los dolores de la muerte, y he cruzado sobre el dragón de muchas cabezas, mi futuro venidero,
Cada uno resucitará con el mismo cuerpo y alma que tiene ahora y bendecirá a mi Padre, el Padre de aquel que fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Al escuchar tales cosas, tanto mi esposa, Procla como el centurión que estaba encargado de la ejecución de Jesús, así como los soldados que habían ido con él, comenzaron a llorar, llenos de angustia, y vinieron a mi presencia para decirme estas cosas. Yo, por mi parte, después de oírlas, las relaté a mis grandes comisarios y compañeros de milicia. Estos, llenos de dolor y ponderando el mal que habían hecho contra Jesús, se pusieron a llorar, y sin embargo yo, compartiendo el dolor de mi mujer, me comprometó a ayunar y dormir en la tierra. Y en ese momento vino el Señor y nos levantó del suelo a mí y a mi mujer, luego fijé mis ojos en él y vi que su cuerpo todavía estaba magullado. Y puso sus manos sobre mis hombros, diciendo, Bienaventurado te llamarán todas las generaciones y pueblos, porque en tu tiempo el Hijo del Hombre murió y resucitó, y ahora subirá al cielo y se sentará sobre todo. Y todas las tribus de la tierra se darán cuenta de que yo soy el que juzgará a los vivos y a los muertos en el último día. Carta de Herodes a Pilato. Herodes, tetrarca de los Galileos, saluda al gobernador de los judíos, a Poncio Pilato. Estoy lleno de gran aflicción, como dicen las sagradas escrituras, por las cosas que ahora les voy a relatar, así como pienso que ustedes por su parte les afligirán al leerlas. Sepan que mi hija Herodías, a quien amo mucho, murió mientras jugaba junto al agua cubierta de hielo y se rompió. Su cuerpo se hundió y su cabeza, cortada por el hielo, quedó en la superficie. Luego su madre la acogió, ya que el resto de su cuerpo se perdió en las aguas. Ahora mi mujer, llorando, aprieta la cabeza contra las rodillas, y toda mi casa se entrega a un dolor sin fin. Yo, por mi parte, he estado rodeado de muchos males desde el momento en que supe que habías despreciado a Jesús, y quiero salir solo para verlo, adorarlo y escuchar una palabra de sus labios. Porque he hecho muchas iniquidades contra él y contra Juan el Bautista, recibo con justicia lo que merezco, porque mi padre derramó la sangre de los hijos de otros en la tierra por causa de Jesús, y yo, a mi vez, maté a Juan, el que lo bautizó. Justos son los planes de Dios, porque cada uno recibe su recompensa de acuerdo a sus deseos. Entonces, ya que es posible que vuelvas a ver a Jesús, lucha ahora por mí y dile una palabra en mi favor, porque a ustedes los gentiles les ha sido entregado el reino. Conforme a lo que dijo Cristo y los profetas. Asbonius, mi hijo, ha estado al borde de la muerte, presa de una enfermedad extenuante, desde hace algunos días. Yo, por mi parte, estoy gravemente enfermo, sometido al tormento de la hidropesía, al punto de que me salen gusanos de la boca. Mi esposa incluso perdió su ojo izquierdo debido a la desgracia que sucedió en mi casa. Justos son los propósitos de Dios, porque insultamos. Ojo de la justicia. No hay paz para los que cometen el mal, dice el Señor. Porque gran aflicción cayó sobre los sacerdotes y los escribas de la ley. La muerte pronto vendrá sobre ellos y sobre el senado de los hijos de Israel, porque injustamente pusieron sus manos sobre el justo. Todo esto llegó a cumplirse en la consumación de los siglos, y así las naciones gentiles heredarán el reino de Dios, mientras que los hijos de la luz serán echados fuera por no haber observado lo predicado acerca del Señor y de su Hijo. Ciñan, pues, ustedes sus lomos, y abracen la justicia, tú y tu mujer, acuérdense de Jesús día y noche, y el reino será de ustedes, los gentiles, porque los escogidos han desechado al justo. Y si hay lugar para mis súplicas, oh Pilato, ya que estábamos en el poder al mismo tiempo, sepultanos, a mí y a mi casa, ya que queremos ser sepultados por ti y no por los sacerdotes, a quienes el juicio les espera pronto, según las Escrituras, a la venida de Jesucristo. Adeus a tía Procla, tu esposa. Te he enviado los aretes de mi hija y mi propio anillo, para que sean un recuerdo de mi muerte, porque ya siento las lombrices florecer en todo mi cuerpo, mientras recibo el castigo temporal. Pero tengo más miedo del juicio que ha de venir, porque en ambos estaré delante de las obras del Dios vivo. Pero este juicio, que es temporal, es solo por un tiempo, pero el otro será eterno. Juicio y condenación de Poncio Pilato. Capítulo 1. La carta llegó a Roma y fue leída a César en presencia de no pocas personas. Y todos se asombraron al oír que, a causa del crimen de Pilato, las tinieblas y un terremoto habían afectado a toda la tierra. Y César, enfurecido,
envió soldados para arrestar a Pilato. Capítulo 2. Conduciendo a Pilato a Roma, y siendo informado César de su llegada, el emperador se sentó en el templo de los dioses, a la cabeza del Senado, acompañado de todos los soldados y la multitud que componían sus fuerzas, y dio orden a Pilato para acercarse y ponerse de pie. Y luego le dijo: ¿Por qué tuviste la temeridad de hacer tales cosas, monstruo de la impiedad? Después de haber visto maravillas como las que hizo ese hombre, porque te atreviste a cometer tal villanía, causaste la ruina del universo. Capítulo 3. Pero Pilato respondió: Oh emperador, no te culpo por esto, los instigadores y responsables son los judíos. Y César preguntó: ¿Y quiénes son ellos? Pilato respondió: Herodes, Arquelao, Filipos, Anás, Caifás y toda la multitud de los judíos. César respondió: ¿Y por qué te inclinaste ante su propósito? Pilato dijo: Su nación es rebelde e indómita, no se somete a tu imperio. A lo que César respondió: En lugar de haberlo entregado, debiste haberlo puesto en un lugar seguro y enviármelo a mí, y no dejar que ellos te persuadieran para que crucificaras a un ser notable como este, que era justo y que hacía maravillas tan buenas como las que relataste en tu informe. Porque signos como estos permiten saber que Jesús era el Cristo, el Rey de los judíos. Capítulo 4. Apenas César terminó de mencionar el nombre de Cristo, toda la hueste de los dioses se derrumbó y se redujo a una nube de polvo que llenó la habitación en la que César se sentaba con el Senado. Y el pueblo que estaba en presencia de César se aterrorizó al oír el nombre pronunciado y presenciar la caída de aquellos dioses, y aterrorizados de miedo corrieron a sus casas, llenos de admiración por lo que acababan de presenciar. Entonces César ordenó que pusieran a Pilato bajo estricta vigilancia, para que pudiera conocer la verdad acerca de Jesús. Capítulo 5. Al día siguiente, César se sentó en el Capitolio con todo el Senado y propuso interrogar a Pilato nuevamente. Entonces César dijo: Di la verdad, monstruo de la impiedad, porque por la mala acción que cometiste contra Jesús, tu mala conducta ha salido a la luz hasta aquí, con los dioses despedazados. Dime, entonces, ¿quién está crucificado, ya que su nombre ha traído destrucción a nuestros dioses? Pilato respondió: Ciertamente, todo lo que se dice de él es verdad. Yo mismo, al ver sus obras, he llegado a persuadirme de que esta persona notable era de un rango superior a los dioses que adoramos. Entonces César preguntó: ¿Cómo, entonces, te atreviste a hacer eso contra él, conociéndolo como lo conocías? ¿O es que tramaste algún mal contra mi imperio? Pero Pilato respondió: Hice esto por la iniquidad y el levantamiento de estos judíos sin ley y sin Dios. Capítulo 6. Entonces, enfurecido, César comenzó a deliberar con todo el Senado y su ejército. Y mandó escribir un edicto contra los judíos, en los siguientes términos: a Licio, gobernador de la provincia oriental, saludos. Tanto que Pilato fue obligado a crucificar a cierto Dios llamado Jesús, me creyó tan horrible que por él el universo, envuelto en tinieblas, estaba casi siendo arrastrado a la ruina. La esclavitud a través del presente edicto. Sean obedientes a la orden de atacarlos y esparcirlos por el mundo, pongan a los judíos en todas las naciones en servidumbre, y, después de expulsarlos de toda Judea, aun la más insignificante reliquia de su raza, no permitas que ninguno de ellos sea preservado, llenos como están de maldad. Capítulo 7. Habiendo llegado este edicto a Oriente, Litián obedeció el tenor terrible de la orden y exterminó a toda la nación de los judíos, y a los que quedaron en Judea. Los arrojó a la diáspora de las naciones para ser esclavos, de modo que César llegó a saber lo que Licio había hecho contra los judíos en Oriente, lo cual le agradó. Capítulo 8. Y César estaba otra vez listo para juzgar a Pilato. Luego ordenó a un líder llamado Albio que le cortara la cabeza, diciendo: Como este hombre levantó su mano contra ese justo llamado Cristo, así también éste caerá sin remisión. Capítulo 9. Pero Pilato, cuando llegó al lugar indicado, se puso a orar en silencio así: Señor, no me hagas perder en la compañía de los malvados hebreos, porque no me habría levantado contra ti si no hubiera sido por la gente de los malvados judíos, que se rebelaron contra ti, pero tú sabes que actué sin saberlo.
Así que, entonces, no me hagas perder por este pecado, sino sé amable conmigo, oh Señor, y con tu sierva Procla, que es a mi lado en esta hora de mi muerte, y a quien te habías dignado nombrar como profetisa de tu futura crucifixión. No la condenes también por mi pecado, sino perdónanos y cuéntanos entre tus elegidos. Capítulo 10. Y he aquí, después que Pilato hubo terminado su oración, se oyó una voz que decía: Bienaventurados los llamarán las generaciones y las tierras de las naciones, porque en su tiempo se cumplieron todas estas cosas que fueron dichas por los profetas acerca de mí, y serán testigos de mi segunda venida. Cuando juzgarán a las 12 tribus de Israel y a los que no han reconocido mi nombre. Y el verdugo derribó la cabeza de Pilato, y he aquí, un ángel del Señor la recibió. Y Procla, su esposa, rebosante de alegría al ver al ángel que venía a recibir su cabeza, inmediatamente entregó también su espíritu y fue enterrada con su esposo. Muerte de Poncio Pilato, quien condenó a Jesús. Tiberio César, emperador de los romanos, estando aquejado de una grave enfermedad y sabiendo que en Jerusalén había un médico llamado Jesús, que curaba todas las enfermedades con su sola palabra, ignorando que los judíos y Pilatos habían dado la muerte, envió la siguiente orden a Volusiano, alguien muy cercano a él: ve lo antes posible al otro lado del mar y dile a Pilatos, mi servidor y amigo, que me envíe a este médico para que me restablezca el estado de salud en el que me encontraba yo mismo antes. Y Volusiano, al oír la orden del emperador, partió de inmediato y llegó a Pilato, de acuerdo con la orden recibida. Y contó el dicho a Pilato. Lo que le había mandado Tiberio César, diciendo: Tiberio César, emperador de los romanos, su señor, cuando supo que se hallaba en esta ciudad un médico capaz de curar todas las enfermedades con su sola palabra, te ruega encarecidamente que le envíes a curarle de su enfermedad. Al oír esto Pilato, se asustó mucho, al saber que lo había hecho matar por envidia. Entonces Pilato respondió a dicho mensajero: ese hombre era un malhechor y llevó a toda la gente detrás de él. Por lo cual, después de haber hecho un consejo entre los sabios de la ciudad, mandé que lo crucificaran. Cuando el mensajero en cuestión regresaba a su casa, se encontró con una mujer llamada Verónica que había conocido a Jesús. Y le dijo: oh mujer, había cierto médico que residía en esta ciudad, que solo con su palabra sanaba a los enfermos, ¿por qué los judíos lo mataron? Pero ella comenzó a llorar, diciendo: ay de mí. Tú eras mi Dios y mi Señor, a quien Pilato por envidia entregó, condenó e hizo crucificar. Entonces él, abrumado por un profundo dolor, dijo: lo siento mucho, porque no podré cumplir la misión que me encomendaron. Verónica le dijo: cuando mi Señor iba a predicar, me sentí mal, ya que estaba privada de su presencia, por eso quería que me hicieran un retrato para que, aunque no pudiera disfrutar de su compañía, al menos pudiera consolarme con la figura de su imagen. Y cuando iba a llevarle el pañuelo al pintor para que lo dibujara, vino a mi encuentro mi Señor y me preguntó a dónde iba. Cuando le expresé mi intención, me pidió mi pañuelo y me lo devolvió con la imagen de su venerable rostro. Por lo tanto, si tu Señor mira su imagen con devoción, inmediatamente se verá conferido con el beneficio de la curación. Entonces él le dijo: ¿se puede adquirir tal retrato con oro o con plata? Ella respondió: no, solo con un afecto piadoso de devoción. Iré contigo y llevaré la imagen para que César la vea, luego volveré. Entonces Volusiano vino a Roma en compañía de Verónica y dijo al emperador Tiberio: Jesús, a quien deseabas ver desde hacía algún tiempo, fue entregado por Pilatos y los judíos a una muerte injusta, y por envidia fue clavado en el patíbulo, pero vino conmigo una señora que trae consigo un retrato del mismo Jesús. Si lo miras con devoción, obtendrás inmediatamente el beneficio de tu curación. Entonces César hizo alfombrar el camino con telas de seda y ordenó que le presentaran la imagen. Y en el instante en que la miró, recuperó su salud anterior. Como resultado, Poncio Pilato fue arrestado por orden de César y llevado a Roma. Cuando el emperador supo de su llegada, se sintió apoderado de una gran furia contra él y ordenó que lo trajeran ante él. Cabe aclarar que Pilato había traído consigo la túnica de una sola pieza de Jesús, regalo que llevó a la presencia del emperador. Tan pronto como lo vio, el emperador se sintió privado de toda su ira, inmediatamente se levantó ante él y no se atrevió a decir una sola palabra dura.
Y así él, que en su ausencia había parecido tan feroz y terrible, ahora estaba, en su presencia, hasta cierto punto manso. Pero tan pronto como lo hubo despedido, comenzó a exaltarse terriblemente contra él, llamándose, a gritos, miserable por no haber expresado la indignación en su corazón. Y en el mismo momento hizo que lo llamaran de nuevo, jurando y declarando que era hijo de muerte y que no le era lícito vivir en la tierra. Pero cuando lo volvió a ver, lo saludó de inmediato y se sintió despojado de toda la ferocidad de su alma. Todos, incluso él mismo, estaban asombrados por el hecho de que estaba enojado en la ausencia de Pilato, mientras que en su presencia no podía pronunciar una palabra dura. Finalmente, por inspiración divina, o tal vez por consejo de algún cristiano, mandó despojarlo de esa túnica. Instantáneamente recuperó su antigua ferocidad de alma contra él. Muy asombrado por este hecho, el emperador se enteró de que esta túnica había pertenecido a Jesús. Luego ordenó que Pilato fuera encarcelado, mientras el consejo de sabios deliberaba sobre lo que debía hacerse con él. Unos días después, se dictó la sentencia sobre Pilato, que debía ser condenado a una muerte extremadamente infame. Cuando esto llegó a oídos de Pilato, él mismo se suicidó con un cuchillo, y con esta muerte acabó con su vida. Al enterarse de lo que había sucedido, César dijo, ciertamente murió ignominiosamente, ya que su propia mano no lo perdonó. Luego lo ataron a una gran roca y lo arrojaron a las profundidades del Tíber. Sucedió, sin embargo, que algunos espíritus inmundos y malignos, aprovechándose de aquel cuerpo en sus propias condiciones, se movieron en las aguas y atrajeron sobre ellas relámpagos y tempestades, truenos y granizo, al punto que todos se espantaron y sintieron gran temor. Por esto los romanos lo sacaron del río Tíber y lo llevaron con tono de broma a Viena y lo arrojaron a las profundidades del Ródano, ya que Viena significa camino al Gehenna, por ser en ese tiempo un lugar maldito. Pero allí también aparecieron los espíritus malignos, haciendo las mismas cosas, por lo que la población, no soportando tan grande invasión de demonios, arrojó esa carga maldita y dispuso que fuera enterrada en el territorio de Lausana. Los habitantes de esta región, sintiéndose sobremanera turbados por las invasiones, lo arrojaron a su vez lejos de ellos, a un pozo rodeado de montañas, lugar que, si hemos de creer lo que dicen algunos, todavía está agitado por algunas maquinaciones diabólicas. Sentencia de Poncio Pilato contra Jesucristo. Esta frase está grabada en una placa de cobre y, en ambos lados, se leen estas palabras, una placa igual fue enviada a cada tribu. Fue encontrado dentro de un antiguo jarrón de mármol blanco durante las excavaciones realizadas en Áquila, reino de Nápoles, en el año 1820, por los comisarios de artes que acompañaban al ejército francés, tras la expedición de Napoleón. El jarrón estaba en una caja de ébano en la sacristía de la Cartuja, cerca de Nápoles, actualmente se encuentra en la capilla de Caserte. La siguiente traducción, del original en hebreo, fue realizada por miembros de la Comisión de las Artes. Después de muchas súplicas, los cartujos lograron impedir que la citada placa fuera llevada a Francia, en reconocimiento a los numerosos servicios prestados al ejército francés. En el año 18 de Tiberio César, emperador romano y del mundo entero, monarca invencible en la Olimpiada 121, en la Cliad 24 y en la creación del mundo, según los números y cómputos de los hebreos, 4 tiempos MC 88, y de la propagación del Imperio Romano 73, de la liberación de la esclavitud de Babilonia 1211, siendo cónsules del pueblo romano Lucius Pisano y Mauricio Pisarico, procónsules Lucius Valesna, gobernador público de Judea, y Quinto Flavius, bajo el regimiento y gobierno de Jerusalén, gobernador muy agradecido Poncio Pilato, regente de la Baja Galilea, y Herodes Antipas, pontífices del sumo sacerdote Anás, Caifás, Alit Almael el mago del templo, Roboan Ancabel, Franquino Centurión, y los cónsules romano y de la ciudad de Jerusalén Quintus Comelius Sublima y Sestus Pontilius Rufus, el día 25 de marzo. Yo, Poncio Pilatos, aquí presidente romano dentro del palacio de la archipresidencia, juzgo, condeno y sentencio a muerte a Jesús llamado por la plebe Cristo Nazareno y de Galilea Patria, hombre sedicioso de la ley mosaica, contrario al gran emperador Tiberio César, y determino, y por la presente pronuncio que su muerte sea en la cruz, y clavado con clavos como se usa con los acusados, porque aquí,
reuniendo y juntando a muchos ricos y pobres, no cesaba de causar motines por toda Judea. Haciéndose hijo de Dios y rey de Jerusalén, amenazando con llevar a la ruina a esta ciudad y a su santo templo, negando el tributo al César y habiendo tenido incluso la audacia de entrar con palmas en triunfo. Y con parte de la plebe, a la ciudad de Jerusalén y al sacro templo. Y mando que mi primer centurión Quinto Comelio lleve públicamente por la ciudad a Jesucristo, atado y azotado, y que sea vestido de púrpura y coronado de unas espinas, con la cruz sobre sus hombros para que sea un ejemplo para todos los malhechores, y con él sean llevados 2 ladrones homicidas, y saldrán por la puerta sagrada, ahora antoniana. Y llevarán a Jesús al monte público de justicia llamado Calvario, donde el cuerpo será crucificado y muerto en la cruz, como espectáculo para todos los impíos, y que sobre la cruz se ponga el título en 3 idiomas, hebreo, griego y latín, y en los 3 diga: Jesús Nazar Rex Judaeorum. Del mismo modo, mandamos que nadie, de cualquier estado o calificación, se atreva a impedir temerariamente tal justicia, que he ordenado, administrado y ejecutado con todo rigor según los decretos y leyes romanas y hebreas, bajo pena de rebelión contra el imperio romano. Testimonios de la sentencia, por las 12 tribus de Israel, Rabain Daniel, Rabain, Joan Imbonicar, Barbasu, Sabi Potuculam. Por los fariseos, Bulio, Simeón, Ronol, Rabani, Mondagul, Boncurfoso. Por los sumos sacerdotes, Raban, Nidos, Boncasado, notarios de esta publicación, por los hebreos, Nitambarta, por el juicio y por el presidente de Roma, Lucius Estilio, Amasio Clio. Tito destruye Jerusalén en venganza del Salvador. Capítulo 1. En los días del emperador Tiberio César, siendo Herodes tetrarca, bajo Poncio Pilato, Cristo fue entregado por los judíos y declarado inocente por Tiberio. En aquellos días Tito era jefe de estado, bajo Tiberio, en la región de Equitania, en una ciudad de Libia llamada Burgidaya. Se sabe que Tito tenía una llaga en la parte derecha de la nariz, originada, se dice, por un cáncer, que le llevó la cara desgarrada hasta el ojo. Capítulo 2. En aquel tiempo salió de Judea un varón llamado Natán, hijo de Nahum. Este era un ismaelita que andaba de región en región y de mar en mar, por todos los confines de la tierra. Natán llegó como enviado de Judea al emperador Tiberio, trayendo un tratado que habían hecho con la ciudad de Roma. Nótese que Tiberio estaba enfermo, lleno de úlceras, fiebres malignas y 9 tipos de lepra. Capítulo 3. Natán tenía la intención de dirigirse a Roma, pero el viento del norte sopló y cambió su rumbo, lo que le hizo llegar a un puerto en Libia. Tito, que vio llegar el barco, supo que venía de Judea. Y todos se llenaron de admiración y coincidieron en que jamás habían visto llegar allí navío alguno en tales condiciones. Capítulo 4. Así que Tito hizo llamar al jefe del barco y le preguntó quién era. Él respondió: soy Natán, hijo de Nahum, de origen ismaelita. Y vivo en Judea bajo el gobierno de Poncio Pilato. Ahora soy enviado a Tiberio, el emperador romano, con el propósito de poner en sus manos un tratado propuesto de Judea. Pero un fuerte viento sopló sobre el mar, y aquí estoy, en una región desconocida para mí. Capítulo 5. Y Tito dijo: si por casualidad logras encontrar alguna medicina, ya sean mezclas o hierbas, que sirvan para curar la herida que, como ves, tengo en la cara, para que pueda sanar y recobrar mi salud anterior, te colmaría de favores. Capítulo 6. Natán respondió: Señor, yo, por mi parte, no sé las cosas que me indicas. Sin embargo, si hubieras estado en Jerusalén algún tiempo, habrías encontrado allí un profeta elegido, cuyo nombre era Emmanuel, porque él salvará al pueblo de sus pecados, condenado por los judíos a ser apedreado. Y otra mujer llamada Verónica, que sangraba desde los 11 años, y que se le acercó por detrás, tocándole el borde de su manto. También sanó ella, y con 5 panes y 2 saciaba a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dejando 12 cestas de mimbre de las obras. Todo esto y muchas otras cosas sucedieron antes de su pasión. Después de su resurrección lo vimos con el mismo cuerpo que había tenido antes de. Capítulo 7. Entonces Tito dijo: ¿cómo resucitó de entre los muertos? ¿Entonces estaba muerto? Natán respondió:
sin duda alguna murió, fue colgado en una cruz y luego murió en ella, estuvo 3 días en la tumba, luego resucitó de entre los muertos y descendió a los infiernos, donde liberó a los patriarcas, profetas y todo humano con descendencia, luego se apareció a sus discípulos y comió con ellos. Y por fin lo vieron subir al cielo. Así que todo lo que les he estado diciendo es verdad de Israel. Entonces Tito exclamó: ¡Ay de ti, emperador Tiberio, lleno de úlceras y rodeado de lepra, porque has cometido tal escándalo durante tu reinado, porque has promulgado ciertas leyes en Judea, el lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que sirvieron prender al rey y matar al gobernante de los pueblos, sin que se le haga venir a nosotros para limpiar de nosotros la lepra y curarme de mi enfermedad. Porque si esto hubiera sucedido delante de mis ojos, con mis propias manos habría dado muerte a los cuerpos de aquellos judíos y los hubiera colgado en un palo por haber acabado con mi Señor sin que mis ojos fueran dignos de ver su rostro. Capítulo 8. Y en el mismo instante que pronunció estas palabras, la herida del rostro de Tito desapareció, quedando su carne y su rostro curados nuevamente. Y todos los enfermos que allí estaban recobraron la salud en ese mismo instante. Y Tito, con todos ellos, exclamó en voz alta: Rey mío y Dios mío, ya que me curaste sin haberte visto jamás, envíame a navegar sobre las aguas a la tierra donde naciste para que pueda vengarte de tus enemigos. Ayúdame, Señor, para que los tale y vengue tu muerte, tú, Señor, los entregarás en mi mano. Capítulo 9. Y dicho esto, mandó a bautizarlo al que llamaban Natán, y le dijo: como has visto bautizarse a los que creen en Cristo, ven y bautízame en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Absuélveme, porque creo firmemente en nuestro Señor Jesucristo con todo mi corazón y con toda mi alma, porque no hay otro en ninguna parte de la tierra que me haya creado y que me haya curado. Y dicho esto, envió legados a Vespasiano para advertirle que viniera lo antes posible con los individuos más fuertes preparados para la guerra. Capítulo 10. Entonces Vespasiano tomó 5.000 hombres armados y fue a Tito. Y cuando llegó a Libia, le dijo: ¿por qué me trajiste aquí? Él respondió: has de saber que Jesús vino a este mundo y nació en Judea, en un lugar llamado Belén, y que los judíos lo entregaron y fue flagelado y crucificado en el monte Calvario, y que finalmente se manifestó a sus discípulos, a los que creyeron en él. Nosotros, por nuestra parte, queremos hacernos discípulos suyos. Ahora entonces marchemos y eliminemos a sus enemigos de la superficie de la tierra, para que se den cuenta que no hay nadie semejante a nuestro Señor en toda la faz de la tierra. Capítulo 11. Así pues, tomada la resolución, salieron de Libia y se embarcaron para Jerusalén. Llegados allí, sitiaron el reino de los judíos y comenzaron a arruinarlo. Cuando los reyes de los judíos oyeron lo que estaban haciendo y la devastación de la tierra, el miedo se apoderó de ellos y se espantaron. Y Arquelao, dejándose llevar por la conmoción de sus palabras, habló así a su hijo: mira, hijo, encárgate de mi reino y de su administración, además, escucha el consejo de los otros reyes que están en la tierra de Judá, para que huyas de nuestros enemigos. Y dicho esto, desenvainó su espada y se echó sobre ella, luego dobló la espada más afilada que poseía, la fundió en su cuerpo y murió. Capítulo 12. Entonces su hijo se alió con los otros reyes que estaban bajo sus órdenes. Y después de deliberar entre ellos, se fueron todos al centro de Jerusalén, en compañía de los nobles que habían asistido al concilio, y allí estuvieron 7 años. Capítulo 13. Tito y Vespasiano, por su parte, tomaron la determinación de sitiar la ciudad. Y así lo hicieron. Pasados los 7 años, el problema del hambre se agravó mucho y, obligados por la falta de pan, empezaron a comerse la tierra. Capítulo 14. Entonces todos los soldados pertenecientes a los 4 reyes se reunieron y decidieron: de todos modos vamos a morir. ¿Qué nos hará Dios? Más vale que nos quitemos la vida, no sea que los romanos digan que fueron ellos quienes nos mataron y nos derrotaron. Y entonces desenvainaron sus espadas y se hirieron, muriendo entre ellos 12.000 hombres. Capítulo 15. Y así, a causa de los cadáveres de los muertos, había un gran hedor en la ciudad. Los reyes fueron presa de un pánico mortal y no pudieron soportar su olor. Ni darles sepultura, ni echarlos de la ciudad.
Y decían entre sí, ¿qué haremos? A Cristo ciertamente hemos matado, pero ya hemos sido muertos por nuestra parte. Separémonos de nuestras cabezas y entreguemos a los romanos las llaves de la ciudad, porque Dios ha echado ya las manos de la muerte. Inmediatamente se subieron a las murallas de la ciudad y comenzaron a gritar a voces, Tito y Vespasiano, tomen las llaves de la ciudad que el Mesías, llamado Cristo, les acaba de entregar. Capítulo 16. Y diciendo esto, se rindieron a Tito y Vespasiano, exclamando, nosotros nos juzgamos, porque vamos a morir, ya que hemos juzgado a Cristo y lo hemos entregado sin razón. Entonces Tito y Vespasiano los encarcelaron. Agacharon la cabeza, y los hirieron con una lanza, pero otros los pusieron en venta, y otros tantos se dividieron entre sí en 4 partes, como habían hecho con las vestiduras del Señor. Vendieron a Cristo por 30 piezas de plata, vendamos 30 de ellos de la misma manera por un solo denario. Y así lo hicieron, y tomaron posesión de todas las tierras de Judea y de Jerusalén. Capítulo 17. Así que hicieron una investigación sobre la imagen del rostro del Señor, cómo podrían encontrarla. Y oyeron que estaba en poder de una mujer llamada Verónica. Luego arrestaron a Pilato y lo metieron en la cárcel, donde debía ser custodiado por 4 pelotones de soldados, 4 a la vez, apostados en la puerta de la prisión. Capítulo 18. Inmediatamente después enviaron sus legados a Tiberio, emperador de Roma, para que se los enviara a Velociano. Y el emperador le dijo, toma contigo todo lo necesario para que puedas ir al mar y navegar a Judea en busca de algún discípulo de aquel que era llamado Cristo y Señor, para que venga a mí y él me sane de la lepra y de las enfermedades que me afligen. Y de mis heridas, porque soy muy bajo. Además, contra los reyes de Judá, sujetos a mi imperio, envía tus latigazos y terribles instrumentos de tortura, porque mataron a Jesucristo nuestro Señor y los condenaron a muerte. Y si hallaras hombre capaz de librarme de esta enfermedad, creeré en Cristo, el Hijo de Dios, y también me haré bautizar en su nombre. Velociano dijo, Señor emperador, si encuentro un hombre capaz de ayudarnos y liberarnos, ¿qué recompensa le prometeré? Tiberio dijo, quien sin duda tendrá la mitad del imperio en sus manos. Capítulo 19. Entonces Velociano partió enseguida, subió a la barca, echó el ancla y se hizo a la mar. El viaje por mar duró 8 días, dentro de los cuales llegó a Jerusalén. Inmediatamente nombró a algunos de los judíos para que se presentaran ante él y ordenó una investigación diligente sobre lo que se había hecho a Jesucristo. Capítulo 20. Entonces se presentaron José de Arimatea y también Nicodemo al mismo tiempo, este último dijo, tuve ocasión de verlo, y estoy seguro de que es el Salvador del mundo. José, a su vez, le dijo, yo lo bajé de la cruz y lo puse en un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Por eso los judíos me hicieron prisionero el viernes por la tarde. Y el sábado siguiente, mientras yo estaba orando, la casa estaba suspendida por sus 4 esquinas y vi a nuestro Señor Jesucristo como un relámpago, y con espanto, caí al suelo. Y oí una voz que me decía, mírame, porque yo soy Jesús, aquel cuyo cuerpo has sepultado en tu propio sepulcro. Le dije, muéstrame el sepulcro donde lo he puesto. Capítulo 21. Vino también una mujer llamada Verónica y le dijo, yo por mi parte toqué el borde de su manto en medio de la multitud, porque hacía 12 años que padecía de hemorragias, y al instante me sanó. Capítulo 22. Entonces Velociano dijo a Pilato, ¿y tú, malvado y cruel, por qué mataste al Hijo de Dios? Pero él respondió, sucede que tu pueblo y tus pontífices Anás y Caifás me han entregado. Y Velociano respondió, impío y sin alma, eres digno de una piedad cruel. Y con eso lo mandó de vuelta a prisión. Capítulo 23. Finalmente, Velociano se puso a buscar la pintura del rostro del Señor. Todos los presentes le dijeron, una mujer llamada Verónica tiene el rostro del Señor en su casa. Inmediatamente mandó que la trajeran ante él y le dijo, ¿tú tienes el rostro del Señor en tu casa? Pero dijo que no. Entonces Velociano ordenó que la torturaran hasta que mostrara el rostro del Señor. Finalmente, sin otro remedio, dijo, la tengo, mi Señor, envuelta en un paño limpio y todos los días le rindo homenaje. Velociano dijo, dime dónde está.
Entonces ella le mostró el rostro del Señor. Velociano, en el momento en que la vio, cayó al suelo, luego lo tomó en sus manos con corazón abierto y fe límpida y lo envolvió en un pañuelo de oro y aún así lo metió en un estuche que selló con su dedo. Luego hizo un juramento en los siguientes términos: vive el Señor Dios, y por la salud de César, nadie más sobre la faz de la tierra lo verá más hasta que yo vea el rostro de mi señor Tiberio. Capítulo 24. Después de haber dicho estas palabras, los nobles más prominentes de Jerusalén tomaron a Pilato para llevarlo al puerto. Velociano, a su vez, tomó el rostro del Señor con todos sus discípulos y todos sus tributos. Y el mismo día todos se hicieron a la mar. Capítulo 25. Entonces Verónica dejó todas sus posesiones por amor a Cristo y siguió a Velociano. Él le dijo: mujer, ¿qué quieres, qué buscas? Ella respondió: busco el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que me ha iluminado, no por mis méritos, sino por su santa piedad. Devuélveme el rostro de mi Señor Jesucristo, porque muero por este piadoso anhelo. Si no me lo devuelves, no lo perderé de vista hasta que vea dónde lo pondrás, y sabe que yo, miserable como cualquier otro, te serviré todos los días de mi vida, porque soy persuadida de que mi Redentor mismo vive para siempre. Capítulo 26. Entonces Velociano ordenó que llevaran a Verónica con él a la lancha. Y echando anclas, se hizo a la vela en el nombre del Señor, y todos se hicieron a la mar. Pero Tito y Vespasiano subieron a Judea para vengar a todas las naciones de esa tierra. Y, pasados los días, Velociano llegó a Roma y dejó su barca en el río llamado Tíber, y luego entró en la ciudad. Inmediatamente envió a su mensajero a Tiberio, para que supiera de su feliz llegada. Capítulo 27. Cuando el emperador escuchó al mensajero de Velociano, se regocijó inmensamente y le ordenó que acudiera a su presencia. Tan pronto como llegó, le dijo: Velociano, ¿cómo fue tu viaje y qué encontraste en la tierra de Judea acerca de Cristo y sus discípulos? Señálame, te ruego, el que me sanará de mi enfermedad, déjame quedar limpio de esta lepra que tengo en mi cuerpo, y en el mismo momento te entregaré a ti y a él todo mi imperio. Capítulo 28. Y Velociano dijo: mi señor emperador, encontré a tus siervos Tito y Vespasiano en Judea, temerosos de Dios, quienes fueron limpiados de todas sus heridas y enfermedades. Anás y Caifás fueron apedreados, Arquelao se suicidó con su propia lanza, y Pilato lo dejó encarcelado en Damasco, encerrado en prisión, bajo vigilancia segura, espadas y garrotes, y luego lo crucificaron. Había venido a librarnos e iluminarnos, y lo colgaron en una cruz. Y José de Arimatea y Nicodemo tomaron una mezcla de mirra y aloe, en cantidad como de 100 libras, para ungir el cuerpo de Cristo, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro nuevo, pero al tercer día ciertamente resucitó de entre los muertos y fue visto por sus discípulos en el mismo cuerpo con el que nació. Al cabo de 40 días, lo vieron ascender al cielo. Además, Jesús realizó muchos otros milagros antes y después de su pasión. El primero fue convertir el agua en vino, luego resucitó a los muertos, limpió a los leprosos, dio vista a los ciegos, sanó a los lisiados, exorcizó demonios, dio oído a los sordos y habla a los mudos. Lázaro, que había estado muerto 4 días, lo resucitó de la tumba. Verónica, que sufría de hemorragias desde hacía 12 años, se curó solo tocando su ropa. Capítulo 29. Entonces agradó al Señor en el cielo que el Hijo de Dios, enviado a este mundo como el primogénito para ser inmolado en la tierra, enviara un ángel suyo, y envió a Tito y a Vespasiano, a quienes conocí en el mismo lugar donde estaba su trono. Agradó al Señor Todopoderoso que fueran a Judea y Jerusalén, y que arrestaran a sus súbditos y lo sometieran a un juicio similar al que fue sometido Jesús cuando lo arrestaron y lo ataron. Capítulo 30. Y después Vespasiano dijo: ¿qué haremos con el remanente? Tito respondió: colgaron a nuestro Señor en un árbol verde y lo hirieron con una lanza, colguémoslos de la misma manera, nosotros a ellos, en madera seca, y atravesemos sus cuerpos con una lanza. Y así lo hicieron. Entonces Vespasiano dijo: ¿y qué haremos con el remanente? Tito respondió: tomaron el manto de nuestro Señor Jesucristo y lo hicieron en 4 partes, tomémoslos también y dividámoslos en 4 partes, una para ti, otra para mí, otra para tus hombres y una última para mis sirvientes. Y así lo hicieron.
Y Vespasiano dijo, del resto, ¿qué haremos? Tito respondió, estos judíos vendieron a nuestro Señor por 30 piezas de plata, vendamos entonces 30 de ellos por una pieza. Entonces arrestaron a Pilato y me lo entregaron, y yo lo puse en prisión en Damasco para ser detenido por 4 pelotones de soldados, 4 a la vez. Capítulo 31. Entonces hicieron una búsqueda diligente para encontrar el rostro del Señor, y encontraron a una mujer, llamada Verónica, que tenía la efigie antes mencionada. Capítulo 32. Entonces el emperador Tiberio le dijo a Velociano, ¿cómo lo conservas? Él respondió, lo tengo envuelto en un manto y puesto en un paño de oro. Tiberio dijo, tráiganla y descúbranla ante mis ojos, para que yo la adore en tierra, cayendo al suelo de rodillas. Entonces Velociano extendió su capa y la tela de oro sobre la que estaba grabado el pañuelo con el rostro del Señor, y el emperador Tiberio pudo verlo. En el instante siguiente, adoró la efigie del Señor con un corazón puro. Y su carne estaba tan limpia como la de un niño. Y todos los ciegos, leprosos, cojos, mudos, sordos y lisiados de diversas enfermedades que estaban presentes allí, recobraron la salud y quedaron sanos y limpios. Capítulo 33. Pero el emperador Tiberio, arrodillado y con la cabeza inclinada, considerando aquella frase, bendito el vientre que te llevó, los senos que te amamantaron, gimió y dijo al Señor entre lágrimas, Dios del cielo y de la tierra, permíteme pecado, pero confirma mi alma y mi cuerpo y colócalos en tu reino, porque siempre confío en tu nombre, líbrame de todos los males como libraste a los 3 niños del horno de fuego. Capítulo 34. Entonces el emperador Tiberio le dijo a Velociano, Velociano, ¿has visto a alguno de esos hombres que podrían haber contemplado a Cristo? Velociano respondió, sí, lo he visto. El emperador agregó, y preguntaste cómo bautizaban a los que creían en Cristo. Entonces Velociano dijo, aquí, mi señor, tenemos a uno de los discípulos del mismo Cristo. Entonces mandó llamar a Natán para que viniera ante él, y Natán vino y lo bautizó en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el emperador Tiberio, habiéndose curado de todas sus enfermedades, subió a su trono y dijo, bendito, Señor Todopoderoso y digno de alabanza, que me has librado del lazo de la muerte y me has limpiado de todas mis iniquidades, porque he cometido muchos pecados en tu presencia, oh Señor, y no soy digno de ver tu rostro. Entonces el emperador Tiberio fue completamente instruido en todos los artículos de la fe. Capítulo 35. Que el mismo Dios Todopoderoso, que es Rey de reyes y Señor de los que gobiernan, nos proteja en su fe, nos defienda, nos libre de todo mal y peligro, y se digne finalmente conducirnos a la vida eterna cuando la vida temporal se termine. Y sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Declaraciones de José de Arimatea. Capítulo 1. Yo soy José de Arimatea, el que pidió a Pilato el cuerpo del Señor Jesús para sepultarlo, y por eso ahora está encadenado y oprimido por los judíos, asesinos y rebeldes contra Dios, los cuales, además, teniendo la ley en su poder, fueron causa de aflicción para el mismo Moisés y, después de enfurecer al legislador y no haber reconocido a Dios, crucificaron al Hijo de Dios, cosa que quedó bien caracterizada para los que conocían la condición del crucificado. 7 días antes de la pasión de Cristo, 2 ladrones fueron enviados desde Jericó al gobernador Pilato, cuyas faltas fueron las siguientes. El primero, llamado Gestas. Solía matar a espada a algunos viajeros, mientras que otros los dejaban desnudos. En cuanto a las mujeres, las colgaba boca abajo por los tobillos y luego les cortaba los senos. Tenía predilección por beber la sangre de los niños, nunca conoció a Dios, no obedecía las leyes y, a pesar de lo violento que era, había estado realizando tales acciones desde el comienzo de su vida. El segundo, a su vez, fue descrito de la siguiente manera: su nombre era Dimas, era de origen galileo y tenía una posada. Robó a los ricos pero favoreció a los pobres. Aunque era un ladrón, era como Tobías, ya que solía enterrar a los muertos. Se dedicó a saquear a la turba judía, robó los libros de la ley en Jerusalén. Despojó a la hija de Caifás, quien era en ese momento sacerdotisa del santuario, e incluso robó el almacén secreto, colocado por Salomón. Tales fueron sus obras.
Jesús también fue arrestado en la tarde del 3 antes de la Pascua. Y no hubo fiesta ni para Caifás ni para la multitud de los judíos, sino una gran aflicción, a causa del saqueo del santuario que había hecho el ladrón. Y llamando a Judas Iscariote, comenzaron a hablar con él. Es necesario decir que este era el sobrino de Caifás, no era un discípulo sincero de Jesús, pero había sido instigado intencionalmente por toda la turba de judíos para que lo siguiera. Y esto, no con el propósito de dejarse convencer por las hazañas que estaba obrando, ni para que lo reconociera, sino para atraparlo en alguna mentira. Y por esta gloriosa empresa le dieron presentes y una dracma de oro al día. En ese momento, él había estado en compañía de Jesús durante 2 años, como dijo uno de los discípulos llamado Juan. Y 3 días antes de que Jesús fuera arrestado, Judas dijo a los judíos: «Oigan, usemos el pretexto de que no fue el ladrón quien robó los libros de la ley, sino Jesús mismo, yo mismo asumo la acusación». Mientras se decía esto, Nicodemo, encargado de las llaves del santuario, vino a unirse a nosotros y se dirigió a todos, diciendo: «No hagan tal cosa». Se sabe que Nicodemo era más sincero que todos los judíos juntos. Pero la hija de Caifás, llamada Sara, gritó: «Porque él habló de este lugar santo delante de todos, puedo destruir este templo y levantarlo en 3 días». A lo que los judíos respondieron: «Le damos todos nuestros votos de confianza, ya que la tenían como profetisa». Y, una vez que se llegó a un consenso, Jesús fue arrestado. Capítulo 2. Y al día siguiente, que era miércoles, lo llevaron al palacio de Caifás a la hora 9. Y Anás y Caifás le preguntaron: «Oye, ¿por qué has robado nuestra ley y has puesto en subasta pública las promesas de Moisés y de los profetas?». Pero Jesús no respondió nada. Y, delante de toda la asamblea reunida, le preguntaron: «¿Por qué pretendes destruir en un solo momento el santuario que Salomón edificó en 46 años?» Y Jesús no respondió a esta pregunta. Se sabe que el ladrón había saqueado el santuario de la sinagoga. Pero el miércoles por la tarde, la turba estaba lista para quemar a la hija de Caifás porque los libros de la ley se habían perdido y no sabían cómo celebrar la Pascua. Pero él les dijo: «Esperen, hijos, que mataremos a este Jesús y hallaremos la ley y se celebrará la santa fiesta con toda solemnidad». Entonces Anás y Caifás entregaron en secreto una buena cantidad de oro al Iscariote y le encomendaron la siguiente misión: «Di, como tú has dicho, yo sé que la ley fue robada por Jesús, para que el crimen recaiga sobre él y no sobre esta doncella sin culpa». Y cuando se pusieron de acuerdo en este punto, Judas les dijo: «Que no sepa la gente que ustedes me ordenaron hacer esto contra Jesús, es mejor soltarlo y yo me encargaré de convencer a la gente de que esto es así». Y con astucia liberaron a Jesús. Entonces, el jueves al amanecer, Judas entró en el santuario y dijo a todo el pueblo: «¿Qué me darán si entrego al que hizo desaparecer la ley y robó los profetas?». Los judíos respondieron: «Si lo entregas, te daremos 30 piezas de oro». Pero la gente no sabía que Judas se refería a Jesús, ya que muchos reconocían que era el Hijo de Dios. Así que Judas tomó las 30 piezas de oro. Y saliendo él a la hora 4:15, halló a Jesús andando en el patio. Y cuando estaba por caer la tarde, dijo a los judíos: «Denme una escolta de soldados armados con espadas y garrotes y lo pondré en sus manos». Y ellos le dieron la fuerza para abrazarla. Y mientras caminaban, Judas les dijo: «Agarren al que yo beso, porque él es el que hurtó la ley y los profetas». Luego se acercó a Jesús y lo besó diciendo: «Salve, maestro». Era entonces la tarde del viernes. Y cuando fue preso, lo pusieron en manos de Caifás y de los pontífices, diciéndoles Judas: «Este es el que robó la ley y los profetas». Y los judíos sometieron a Jesús a un interrogatorio injusto, diciendo: «¿Por qué has hecho esto?». Pero él no respondió. Así que Nicodemo y yo, José, ante aquella silla de pestilencia, nos separamos de ellos, deseando que no pereciésemos juntamente con el consejo de los impíos. Capítulo 3. Y después de aquella noche hicieron otras cosas terribles contra Jesús. En la madrugada del viernes lo entregaron al gobernador Pilato para que lo crucificaran. Y para este propósito todos se juntaron. Y el gobernador Pilato, después de interrogarlo, mandó crucificarlo en compañía de 2 ladrones. Y fueron crucificados
junto con Jesús, a la izquierda, Gestas, a la derecha, Dimas. Y el de la izquierda comenzó a dar voces, diciendo a Jesús, mira cuántas cosas malas he hecho en la tierra, y aunque hubiera sabido que eras un rey, también te habría acabado a ti. ¿Por qué llamarte a ti mismo Hijo de Dios, si no puedes ayudarte a ti mismo en caso de necesidad? ¿Cómo, pues, ayudarás a cualquiera que te lo pida? Si tú eres el Cristo, desciende de la cruz para que yo crea en ti. Pero en este momento no te considero un hombre, sino como una bestia salvaje que perece conmigo. Y comenzó a decir muchas otras cosas contra Jesús mientras blasfemaba y rechinaba los dientes contra él, porque el ladrón había caído en las redes del diablo. Pero el de la derecha, cuyo nombre era Dimas, viendo la gracia divina de Jesús, exclamó así: Te conozco, oh Jesucristo, y sé que eres el Hijo de Dios, te veo como Cristo adorado por miríadas de ángeles, perdona los pecados que he cometido, no hagas que las estrellas vengan contra mí en el tiempo de mi juicio, ni la luna, cuando juzgues a toda la tierra, ya que de noche cumplí mis malos propósitos, no muevas el sol, que ahora se oscurece por ti, para que yo manifieste las iniquidades de mi corazón. Tú sabes que no puedo ofrecerte ningún regalo para la remisión de mis pecados. La muerte ya está puesta sobre mí por mis iniquidades, pero tú tienes poder para expiar. Líbrame, Señor universal, de tu terrible juicio, no concedas al enemigo poder para tragarme y hacerse heredero de mi alma. Como es el que cuelga a la izquierda, porque veo como el diablo se junta a su alma, mientras su carne desaparece. Ni me mandes pasarme a los judíos, porque los veo ahogando a Moisés y a los profetas en un gran llanto, mientras el demonio se ríe a sus espaldas. Señor, antes que mi alma parta, ordena que mis pecados sean borrados, y acuérdate de mí, pecador, en tu reino, cuando juzgues a las 12 tribus desde el trono grande y alto, porque grande es el tormento que has preparado para el mundo por tu propio bien. Y cuando el ladrón terminó de decir esto, Jesús le respondió: de cierto te digo, Dimas, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero los hijos del reino, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés, serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Pero tú solo habitarás el paraíso hasta mi segunda venida, cuando juzgaré a los que no han reconocido mi nombre. Y añadió: ve ahora y habla con los querubines y los ángeles de la sexta jerarquía, que blandían la espada de fuego y custodiaban el paraíso de Adán, la primera de todas las criaturas, que después de haber vivido allí fue arrojado por haber traspasado y no guardar mis mandamientos. Ninguno de los primeros verá el paraíso hasta que yo venga de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos, invisible y descendido al mundo para encarnar y ser crucificado para salvar a Adán, a quien él formó, para conocimiento de las milicias de los arcángeles, custodios del paraíso y ministros de mi Padre, la remisión de sus pecados, y que entre en el paraíso con un cuerpo incorruptible y ataviado. Y habite donde nadie podrá jamás habitar. Y he aquí, cuando hubo dicho esto, Jesús entregó su espíritu. Esto sucedió el viernes a la hora 9. Sin embargo, las tinieblas cubrieron toda la tierra y se produjo un gran terremoto que derribó el santuario y la torre del templo. Capítulo 4. Así que yo, José, reclamé el cuerpo de Jesús y lo puse en una tumba nueva, aún sin usar. Pero el cadáver del de la derecha no se pudo encontrar, mientras que el de la izquierda había adquirido la apariencia de un dragón. Y porque yo había pedido el cuerpo de Jesús para enterrarlo, los judíos, dejándose llevar por un impulso de ira, me encarcelaron en el mismo lugar donde solían poner a los malhechores. Esto me sucedió el sábado por la tarde cuando nuestra nación estaba prevaricando. ¿Y cuántos actos terribles ha infligido este sábado en nuestra misma nación? Y precisamente en la tarde del primer día de la semana, a la hora 5, estando yo en la cárcel, vino a mí Jesús, acompañado del que había sido crucificado a su derecha y a quien había enviado al paraíso. Y había una gran luz en la habitación. Inmediatamente la casa quedó suspendida en sus 4 ángulos, el espacio interior quedó libre y pude salir. Entonces reconocí primero a Jesús y luego al ladrón, que tenía una carta para Jesús. Y mientras caminábamos hacia Galilea, brilló tal luz que la creación no pudo soportarla. El ladrón, a su vez, exhaló un fuerte perfume proveniente del paraíso. Entonces Jesús se sentó y leyó así: tu divinidad mandó a los querubines y a los hexaptérigos que custodiaran el jardín del paraíso.
Los clavos y el esplendor de las letras de tu divinidad, el fuego se apagó, ya que no podía soportar el cegamiento, la señal, y nosotros. Tomados de gran temor, quedamos aterrados, porque oímos al autor del cielo y de la tierra y de toda la creación, que descendió de las alturas a las partes más bajas de la tierra por causa de Adán, la primera de las criaturas. Entonces, cuando vio la cruz inmaculada que resplandecía en medio del ladrón y que hacía un resplandor 7 veces mayor que el del sol, un gran estremecimiento se apoderó de nosotros, presas de la agitación del infierno, y nosotros y los ministros del infierno, a coro, gritaron: Santo, Santo, Santo el que reina en lo alto. Y las divinidades soltaron este grito: Señor, tú te manifestaste en el cielo y en la tierra, dando la alegría de los siglos. Después de haber salvado a la misma criatura de la muerte. Capítulo 5. Mientras contemplaba esto, camino de Galilea, en compañía de Jesús y del ladrón, el uno se transfiguró y ya no era el mismo que antes de la crucifixión, sino que era completamente ligero. Y los ángeles le servían continuamente, y Jesús conversaba con ellos. Y estuve 3 días a su lado, sin que lo acompañara ninguno de sus discípulos, sino solo el ladrón. En medio de la fiesta de Ácimos, vino su discípulo Juan, y hasta entonces no habíamos visto al ladrón, ni sabíamos que había sido de él. Entonces Juan le preguntó a Jesús: ¿Quién es este, que aún no me has permitido verlo? Pero Jesús no respondió nada. Entonces se arrojó a sus pies y dijo: Señor, sé que me amaste desde el principio, ¿por qué no me muestras a ese hombre? Jesús le dijo: ¿Por qué vas en busca del misterio? ¿Eres torpe de inteligencia? ¿No hueles el perfume del paraíso que inundó este lugar? ¿No comprendes quién era? El ladrón suspendido del cruz se convirtió en heredero del paraíso, de cierto les digo que solo él es hasta el gran día. Y Juan dijo: Hazme digno de verlo. Y estando todavía Juan hablando, apareció de repente el ladrón. Entonces aquel, asombrado, cayó al suelo. El ladrón no conservaba la misma figura que tenía antes de la llegada de Juan, pero parecía un rey, majestuoso en extremo, engalanado como estaba con la cruz. Y se oyó una voz de una gran multitud, que decía así: Han venido al lugar del paraíso preparado para ustedes, hemos sido designados por aquel que los envió para servirles hasta el gran día. Y cuando se produjo esta voz, el ladrón y yo nos tornamos invisibles. Entonces me encontré en mi propia casa y ya no vi a Jesús. Y habiendo sido testigo ocular de estas cosas, las dejé escritas para que todos creyeran en Jesucristo crucificado a nuestro Señor. Y ya no sirvieran a la ley de Moisés, sino que dieran crédito a los milagros y prodigios hechos por él, para que, creyendo, fueran herederos de la vida eterna y que todos nos encontremos en el reino de los cielos, porque a él es la gloria, la fuerza, la bienaventuranza y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.